Hola a todos y a todas. Vamos a seguir en la asignatura del grado en Ingeniería Informática de la Universidad de Jaén, de Fundamentos de la Programación, haciendo algunos ejercicios más del calendario de Adviento o el Advent of Code de este año. La idea, como ya sabéis, es resolver estos ejercicios usando únicamente aquellos conocimientos que habéis adquirido en la asignatura. Por tanto, lo vamos a resolver usando C++, que es el lenguaje que usamos en la asignatura, y los vamos a resolver usando solamente los conceptos y técnicas que se aprenden en la asignatura. No vamos a usar, por tanto, la STL ni otras librerías auxiliares, lo vamos a resolver todo con bucles, condicionales, structs, tampoco vamos a usar clases porque no lo hemos visto, y punteros y memoria dinámica. Y funciones, y también, evidentemente. Entonces, bueno, pues siguiendo con esa iniciativa, y para que sea un poco más, quizá más productivo, lo que voy a hacer es, los ejercicios que resuelvo a partir del ejercicio 7, que es este ejercicio que voy a resolver en este vídeo, es grabarlo en vídeo. En lugar de subir a GitHub un texto largo explicando la resolución del ejercicio paso a paso, voy a hacer aquí la resolución en directo, explicándola paso a paso. Así vaya a poder ver un poco eh, cómo pienso o cómo enfoco la solución. He leído antes el enunciado y tengo una idea de cómo enfocarlo, pero bueno, no he escrito ni una línea de código y ya veremos cómo lo resuelvo. Y además, si la resolución no funciona, pues vamos a ver cómo la depuro. Va a ser simplemente viendo dónde está el fallo, vamos a ir viendo cómo exploro el código para encontrar ese fallo, cosa que también os puede ser útil de cara al examen, porque si hacéis un examen y un ejercicio no funciona o no os compila, pues es interesante que veáis cómo nos enfrentamos a por qué el código no funciona o por qué el código no compila. El ver por qué el código no compila para el nivel de código que estamos usando es muy sencillo. Los mensajes que nos da el compilador normalmente nos darán la solución. Falta un punto y coma antes de esta palabra. Nos vamos a la palabra, nos vamos a la línea, ponemos el punto y coma. Aquí se está asignando un entero a un string. Cambio el tipo de dato de la variable, lo que sea, ¿no? Normalmente en los programas de compilación que tenemos en los códigos que hacemos en clase, el compilador, los mensajes que nos dan nos van a ser de muchísima ayuda y nos van a ayudar a resolver el problema sin ningún tipo de dificultad. El por qué no funciona correctamente el ejercicio va a ser un poco más complicado, según qué caso, tendremos que ir viendo paso a paso qué está haciendo el código hasta detectar en qué caso y dónde está fallando. ¿Vale? Entonces, bueno, para empezar con esta serie de vídeos, este va a ser el primero, no sé cuántos más habrá, vamos a empezar por el ejercicio del día 7. En el problema del día 7, lo que se busca es lo siguiente, nos dan como entrada una serie de comandos Linux y su salida. Es decir, nos tenemos que imaginar que hemos entrado en una máquina ajena, en un ordenador ajeno, y hemos hecho una serie de comandos con los que hemos extraído alguna información de esa máquina. En concreto, solamente se van a trabajar con dos comandos. El comando cd, que es el comando que se usa en Linux para movernos de un directorio a otro, y el comando ls, que una vez que estamos en un directorio, nos ayuda a ver, nos lista el contenido de ese directorio. Dentro de un directorio puede haber dos cosas. Puede haber o bien nuevos directorios, sus carpetas, ¿vale? O bien archivos, archivos que van a tener un peso. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a la entrada que nos dan aquí a modo de ejemplo en el enunciado, tenemos que partimos siempre de un directorio raíz llamado barra, cd barra, y dentro, cuando hacemos un ls, lo que nos dice es que tenemos un directorio A, un archivo b.txt que pesa esta cantidad de bits o de bytes, otro archivo c.dat que pesa esto, otro directorio, otra subcarpeta que se llama d y ya está. Entonces, eso es lo que tendría dentro ese directorio. ¿Por qué sé que ya está? Porque fijaos en la entrada. Los comandos, las líneas en las que nos dan un comando que nosotros hemos introducido, comienzan por el símbolo del dólar. Y las líneas que se corresponden con la salida de alguno de esos comandos
no comienzan por $1. Por tanto, yo sé que esta línea es un comando que yo he insertado, esta línea es un comando que yo he insertado, y estas 4 líneas que no empiezan por $1 son la salida del comando anterior, en concreto la salida del ls. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Pues bien, lo que tenemos que hacer es, con la salida que nos dan, con esta entrada, viendo la información que nos dan los distintos comandos que hemos introducido, construir la estructura de directorios de esa máquina. Por ejemplo, voy a usar aquí esta herramienta, ¿vale? Para dibujar unos diagramas. Y en este caso teníamos en primer lugar el directorio raíz, ¿vale? El directorio raíz que realmente se llama barra. Bien, el directorio barra tiene varios hijos. En concreto tiene el hijo A, a ver, el hijo a ver si me deja, el hijo A tiene el hijo, el hijo b.txt, que es un archivo, b.txt, que es un archivo, por eso lo pongo en un círculo, ¿vale? Voy a distinguir entre nodos o hijos que son archivos, que son los cuadrados, y nodos que son documentos, perdón, nodos que son directorios, que son los cuadrados, y nodos que son archivos, que son los círculos, ¿vale? Tengo el directorio B, el archivo b.txt, tengo también el archivo c.dat, tengo también, por último, el directorio D, ¿vale? Entonces, esta sería la estructura de directorios que tengo hasta ahora. Tengo un directorio raíz, que es el directorio barra, y tengo dentro de él, tengo el directorio A, el directorio D y los archivos b.txt y el archivo c.dat. Seguimos bajando por la entrada. Lo que tenemos es que ahora nos movemos, lo voy a poner un poco más grande quizás para que se vea, nos movemos desde el directorio barra, nos movemos al directorio A, ¿vale? Pues bien, y hacemos un ls y nos dice que A lo que lleva dentro es el directorio E, vamos a ponerlo por aquí, A tiene dentro el directorio E, luego A tiene dentro el archivo F, que se llama simplemente F, pues lo ponemos aquí, F, vale. El archivo F, no el directorio, el archivo F, ¿vale? Tenemos también el archivo G, y tenemos el archivo h.lst. Pues aquí ponemos el archivo h.lst. Vale. Entonces, eso sería lo que tendría dentro el directorio A. Ahora mismo estamos en A y tenemos dentro el directorio E, el F, el G y el H. ¿Vale? Estos tres últimos son archivos y el E es un directorio. Pues bien, seguimos con nuestra entrada. Una vez que estamos en el directorio A, lo que hacemos es movernos al directorio E, que como hemos dicho está dentro de A. Y hacemos un ls. Y vemos que lo único que tiene dentro es el archivo i. Pues vamos a ponerlo. Lo único que tiene dentro es el archivo i. Pues vamos a poner aquí el archivo i. ¿Vale? Después, lo que hacemos es un cd punto punto. ¿Qué es lo que hace cd punto punto? Lo que hace es movernos al directorio padre del que estamos. Por ejemplo, si estamos en el directorio E, como es el caso, cd punto punto nos mueve a su padre. Es decir, nos mueve al directorio A. Y ahora del directorio A hacemos otra vez cd punto punto y nos movemos a su padre. ¿Cuál es el padre de A? El barra. Por tanto, nos moveríamos aquí. Y una vez que estamos aquí, de nuevo, el directorio raíz, el directorio barra, hacemos un cd d, es decir, pasamos de barra a directorio d. Y una vez que estamos en el directorio d, podemos hacer un ls y vemos que tiene dentro el archivo j. Pues vamos a meterlo, cd, y vemos que tiene dentro el archivo j. También tiene dentro el archivo d.log. D.log, pues, a ver, d.log, sí.
Vamos a llamarlo de log mismo, de punto log. Tiene también dentro el archivo de punto ext. Pues hacemos así y ya añadimos el archivo de punto ext. Y ya por último, nos dice que tenemos el archivo k. Pues simplemente añadimos aquí k. ¿Vale? Y una vez que hemos leído toda la estructura de directorio, o hemos leído toda nuestra entrada, que como digo son dos comandos, cds y ls, pues hemos construido esta estructura de archivos que es la que tiene esta máquina. ¿Vale? Una cosa que no he dicho y es importante es que las líneas que se refieren cuando hacemos un ls a archivos que son sus directorios, que son sus carpetas, empiezan por dir. Es decir, los directorios serían dir espacio el nombre del directorio y los archivos son el peso de ese archivo, un espacio y el nombre de ese archivo. ¿Vale? Entonces nosotros vamos a leer esta entrada y vamos a construir esta estructura de directorio. Evidentemente, esta es la entrada de ejemplo. La entrada que nos da para nosotros, para trabajar con ella, es mucho más extensa. ¿Vale? Tenemos aquí líneas que se corresponden con comandos que metemos nosotros, que recuerdo que son las líneas que empiezan por $1, y tenemos líneas que se corresponden a la salida del comando ls. ¿Vale? El cd no tiene ninguna salida, el ls es el que tiene la salida. Y tenemos aquí, pues, el tamaño del archivo y su nombre, y en el caso de que sea un directorio tenemos dir espacio su nombre. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que nos pide este reto? Lo que nos pide este reto es lo siguiente. Es que una vez que tenemos esta estructura de directorio, lo que tenemos que hacer es ver qué directorios pesan como mucho 100.000 bits o bytes o lo que sea, ¿vale? Pesan como mucho 100.000. ¿Cómo se calcula el peso de un directorio? Por ejemplo, el directorio A, ¿cuánto va a pesar? Pues va a pesar lo que pese E, lo que pese F, lo que pese G y lo que pese H. Calculamos el peso de sus hijos y la suma del peso de sus hijos será el peso de ese directorio. ¿Cuánto va a pesar el directorio barra? Pues pesa lo que pese A más lo que pese el archivo b.txt más lo que pese el archivo c.dat más lo que pese el directorio D. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el peso de un determinado directorio? De forma recursiva. ¿Cómo? Pues lo que hago es, de forma recursiva, decir, si este es el hijo A, si eres un directorio, calculo tu peso. Vuelvo a llamar a la función calcula peso y calculo la suma de su hijo. Si su hijo es un directorio, vuelvo a llamar a la función calcula peso. Y si su hijo es un archivo, la función calcula peso no vuelve a llamarse a sí misma, sino que el caso base es devolver el tamaño de ese archivo. ¿Vale? Y eso, por así vamos a calcular de forma recursiva el tamaño de cada directorio. Y una vez que tengamos el tamaño de todos los directorios, lo que vamos a hacer es ver cuáles de esos directorios pesan como mucho 100.000 y obtener finalmente la suma del peso de todos esos directorios que como máximo pesan 100.000 de forma individual. ¿Vale? Entonces, si por ejemplo el directorio A pesa 100.000, el directorio E pesa 50.000 y el directorio D pesa 200.000, el directorio D no sería válido porque pesa más de lo necesario, pero el A que pesa 100.000 y el E que pesa 50.000 sí que serían directorios válidos porque pesan como mucho 100.000. Y lo que tendremos que devolver es 100.000 más 50.000, 150.000. ¿Vale? Devolvemos la suma, el peso total de aquellos directorios válidos. Y los directorios válidos son los que pesan como mucho 100.000. ¿Vale? Entonces, con este ejercicio vamos a practicar tres cosas. Vamos a practicar en primer lugar la recursión. Vamos a construir la función recursiva calcular peso para, dado un directorio, calcular su peso en base a su hijo. Y luego vamos a practicar los punteros y la memoria dinámica. ¿Por qué? Porque esta estructura de ficheros la vamos a ir construyendo con memoria dinámica. De modo que cada uno de estos nodos, tanto los círculos como los cuadrados, van a ser un struct de tipo nodo. ¿Vale? Lo voy a escribiendo por aquí en el Celion, ¿vale? Voy a crear, ya que estoy aquí, un nuevo directorio, directorio 7, ¿vale? Porque el ejercicio 7, y voy a crear el archivo
1 CPP, porque es la parte uno de este reto número 7. Bien, vale. Entonces, vamos a tener por aquí, esto lo voy a desactivar porque me va a dar más problemas que otra cosa. Vamos a tener, voy a poner un poco más grande, vamos a tener un struct nodo que cada nodo lo que va a representar es uno de estos elementos amarillos que tenemos en esta estructura. ¿Qué va a tener dentro de nuestro nodo? Va a tener el nombre del directorio o archivo, un string, ¿vale? String nombre, ¿vale? Luego, voy a tener también el peso de ese nodo, que cuando no lo sepa lo voy a poner a -1, por ejemplo. Cuando lo sepa, lo pondré a lo que yo ya sé. Si no lo sé, lo tengo que calcular a posteriori con mi función recursiva, calcular peso, pues lo pongo a -1. Entonces ahora mismo, int peso. ¿Vale? Luego voy a tener, ya hemos visto que vamos a hacer cd punto punto. Es decir, que desde un nodo vamos a querer saltar al nodo padre. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Un puntero, nodo, puntero al padre. Pero es que además de eso, a partir de un directorio, yo quiero obtener sus hijos. Entonces lo que voy a tener que hacer es, con memoria dinámica, también vamos a tener un nodo asterisco, que lo voy a usar para reservar memoria dinámica, vamos a llamarlo descendiente, ¿vale? O hijos, ¿vale? Vamos a llamarlo hijos, que es más corto, ¿vale? Entonces, esas serían las cuatro cosas que tenemos para cada nodo. Su nombre, el nombre del archivo o directorio en el que sea, su peso, que lo voy a tener que calcular en algunos casos a posteriori, su padre, ¿vale? El nodo precedente o el superdirectorio de ese directorio o ese archivo, y su nodo hijo, ¿vale? Y así voy a mostrar mi estructura de árbol de este directorio, ¿vale? Entonces, eso es lo que voy a almacenar. Entonces, lo primero que voy a hacer es por aquí meter los includes de rigor, include iostring using namespace std, simplemente para que no tenga que poner std 2.2. Lo que vaya a usar, y ya está, ¿vale? Aquí tengo mi struct nodo, que recordad cómo se declaran los struct. Pongo struct, pongo el nombre de ese struct, en este caso lo voy a llamar nodo, y entre llaves meto los campos que va a tener ese struct. Voy a tener un string nombre, un entero peso, un puntero a padre y un puntero a los hijos. Un puntero que me va a reservar memoria dinámica para los hijos, ¿vale? Entonces, ahora también vamos a practicar evidentemente el uso de funciones. Vamos a empezar a hacer aquí nuestro main. Y lo primero que voy a hacer es guardarme la salida la entrada, perdón, que nos da el AppBeoscode, que es esta, ¿vale? Vamos a darle aquí a guardar como. Y nos vamos aquí. Directorio 7, input x. Vale. Ya tenemos aquí el archivo input.txt. Y ahora lo que vamos a hacer es ir leyendo la entrada línea a línea y procesando esa línea. ¿Cómo voy a hacer eso? Pues bien, ya lo hemos hecho muchas veces, lo de procesar líneas. Vamos a irnos directamente, por ejemplo, al ejemplo del día 1. Y por aquí tenemos cómo leemos estas cosas, ¿vale? Hacemos un include de fstring, que lo vamos a necesitar. Esto para nuestra asignatura no lo necesitamos, pero para leer los archivos en C++ sí. Y simplemente vamos a hacer string ruta de archivo de entrada, input txt, esto lo vamos a copiar y pegar, no vamos a complicar mucho más. Tenemos esto por aquí, esto por aquí, vale, esto por acá. Ahora explico un poco este código por encima, aunque ya digo que no es el objetivo. Vale, vamos a meterle por aquí el return 0 para acabar, ya hemos declarado una función main que devuelve un entero, pues vamos a devolver un 0. Y este codiguito es el que siempre hemos usado para leer el archivo línea a línea.
Y simplemente lo que hace es declarar cuál es la ruta del archivo, que es relativa a donde vamos a ejecutar el ejecutable que generaremos cuando compilemos nuestro código. Ponemos input.txt, perdón, que es como se llama nuestro archivo de entrada, lo tenemos aquí. Lo vamos a minimizar ya, esto también. Aquí tenemos nuestro input.txt. Y una vez que eso lo abrimos en un fstring, que es un flujo de fichero, que C++ nos permite ir leyendo línea a línea ese flujo. De modo que cada vez que leo una línea, paso a la siguiente. Si quisiera volver a la anterior, tendría que mover yo el por dónde está el flujo, ¿vale? Pero como en este caso nos basta con una sola pasada de la entrada, pues simplemente voy leyendo una línea y paso a la siguiente hasta quedarme sin línea. ¿Cuándo me quedo sin línea? Pues cuando yo haga un getLine, que me va cogiendo, ya digo, el archivo línea a línea, y me dé esto false y por tanto me salga del bucle while. Entonces, pues simplemente, línea a línea, voy leyendo el archivo y voy metiendo esa línea que leo en la variable línea, que es un string que he declarado aquí. ¿Vale? Entonces, con esto vamos a ir leyendo el archivo línea a línea. Y ahora vamos a ver con cada línea del archivo qué es lo que hacemos. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a ir leyendo línea a línea y ahora me voy a declarar una función que va a ser procesar línea. En un inicio va a ser void, ahora veré lo que hago, ¿vale? Pero vamos a llamarla procesar línea y esto va a recibir un string línea. ¿Vale? De modo que yo aquí lo que voy a hacer es llamar a procesar línea y pasarle la línea del archivo que he leído. Bien. En este caso, esto es simplemente como me quiero ahorrar la copia de un string, porque es algo gordo, es algo que pesa, como lo quiero ahorrar, lo voy a pasar por referencia. Y como me quiero asegurar de no modificar esta línea dentro de mi función porque no lo necesito, voy a decir que es un parámetro constante. Nuestro código va a funcionar exactamente igual si ponemos const que si no lo ponemos. Pero si ponemos el const, nos curamos en salud y nos sirve como un chivato de, oye, aquí estás cometiendo un error. Porque si yo por error aquí intento hacer algo como asignar la línea un nuevo valor, el compilador, que es muy listo, va a decir, oye, estás haciendo una modificación en un parámetro que tú has dicho que es constante. Y por tanto no voy a poder cometer el error de modificar algo que no quiero modificar. ¿Vale? Porque como lo he pasado por referencia para ahorrarme la copia, si yo lo modificase, lo estaría modificando fuera. Lo estaría modificando en el main o allí donde llame a mi función. Entonces, como yo no lo quiero modificar, para tener sobre seguro eso, lo pongo constante y así el compilador me va a archivar si cometo el error de intentar modificarlo dentro de la función. De hecho, ya no solo el compilador. En este caso yo uso Celion y ya el linter del código me está diciendo, oye, que está haciéndole una asignación a un parámetro constante. De hecho, si me pongo encima, eh, me dice que no puedo hacerlo. No entiendo muy bien el error, si te digo la verdad, pero bueno, me está avisando, ¿vale? Entonces, eso es lo importante. Entonces yo le pongo const y por referencia. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? Lo primero que voy a hacer es ver si es una línea correspondiente a un comando o una línea correspondiente a una salida. Para ello, ¿qué es lo que hago? Pues mirad, me voy a declarar una constante por aquello de no usar valores mágicos alrededor del código. Entonces, declaro una constante char, que vamos a llamarlo inicio comando, si queréis, igual al dólar. ¿Vale? Constar inicio comando igual al dólar. Entonces aquí fijaos en una cosa, lo he llamado inicio comando, no lo he llamado C, no lo he llamado H, no lo he llamado algo que no me dice qué es. Por favor, intentad siempre poner a las variables y a las funciones nombres significativos, nombres que nos informen de qué es esa variable. Porque no pide pan, no va a costar más trabajo poner un nombre bueno que un nombre malo, ¿vale? ¿Por qué no va a costar más trabajo? Dice, es que si pongo un nombre largo lo tengo que escribir más veces. No, porque los editores de hoy en día nos dan el autocompletado. Y en cuanto yo empiece a escribir inicio, ya me va a autocompletar inicio comando. Entonces yo le pongo un nombre informativo
que se va a ver mejor en el código, va a ser más legible y que me va a dar más información. Entonces yo me declaro una constante inicio comando. Y lo primero que voy a hacer es ver si mi línea, en este caso línea 0, que es el primer carácter de la línea, si es, a ver, lo diré, si es igual a inicio comando. Si el primer carácter de la línea es un dólar, yo sé que es un comando. Y si no es un dólar, entonces sé que es una línea que se corresponde a la salida de un archivo, que puede ser o bien un directorio o bien un archivo. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Mirad, voy a hacer lo siguiente. Si es un inicio de comando, voy a ver de qué comando se trata. Entonces voy a ver las dos, substring, el primer substring. Entonces vamos a definir aquí un string comando, que es igual a coger de línea el substring desde la posición 0 hasta y de dos tamaños. De este modo, lo que voy a hacer es, si yo tengo el string este, por ejemplo, me he confundido, ¿vale? Porque si tengo un string que empieza por dólar, me tengo que saltar el primero y el segundo, y en la posición 2 leer los dos siguientes caracteres. Entonces empiezo en la posición 2, ¿vale? Porque tengo el dólar y el espacio. Y este comando empezaría en la posición 2, 0. Recordemos que los strings siempre empiezan en la 0, 1, 2. Entonces, en la posición 2, cojo el substring que empieza en la posición 2 y que tiene tamaño 2. C, D. O si estoy aquí, L, S. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pensarlo porque, como digo, no lo he pensado y vamos a hacerlo en directo. Yo lo que quiero es que sea un comando, me diga qué comando es. De modo que lo que voy a hacer es... Voy a hacer dos cosas. Mirad, voy a hacer primeramente una función que me procesa la línea. Me dice si es una línea de comando y si ese comando se corresponde, bien, si esa línea se corresponde con un comando, con qué comando se corresponde y si no un comando, si estamos leyendo un archivo o un fichero. Perdón, un archivo o un director. ¿Vale? Entonces vamos a hacer lo siguiente. A ver, vamos a declarar varias constantes que van a ser nuestros códigos. ¿Vale? Vamos a declarar const int cd, que va a ser el código 0. Const int ls, que va a ser el código 1. Const int directorio, que va a ser el código 2. Y const int fichero, que va a ser el código 3. Entonces, nuestra función, esta función de procesar línea, vamos a llamarla, si vamos a llamarla procesar línea, nos va a devolver un entero. ¿Vale? Nos va a devolver un entero. De modo que nos va a decir si la línea en la que estamos se corresponde con un comando cd, es decir, es un dólar espacio cd, o es un comando ls, es decir, dólar espacio ls, o si es el peso en la línea correspondiente a la información de un directorio, dir, espacio, el nombre, o es la información correspondiente a un fichero, el tamaño del fichero, espacio, el nombre del fichero. De esta forma, nosotros vamos después a hacer un procesamiento de esa línea distinto según de qué tipo estemos hablando. Lo podría hacer en la misma función, o podría intentar hacerlo, pero creo que va a ser mucho mejor si procesamos estas cosas por separado en distintas funciones. ¿Vale? Para mí es muy importante que cojamos un problema, lo descompongamos en las partes más simples que se nos ocurran y hagamos un método para resolver cada una de esas partes. De este modo vamos a tener el código mucho más encapsulado, que se dice, es decir, lo tenemos mucho más separado en compartimentos estancos y vamos a ir combinando esas funciones que definimos para resolver el problema total. Divide y vencerá. Divido el problema en problemas chiquititos
resuelvo cada uno de esos problemas por separado y cuando los combino resuelvo el problema grande, ¿vale? Entonces, vamos a tener 4 códigos y esta función lo único que va a hacer es leer una línea y decirnos de qué tipo de línea estamos hablando. De hecho, vamos a hacer uno más que va a ser el const. Vamos a tener const cd eh, baja o cd a hijo, que me dice si el cambio que hago es cd a un nuevo directorio, es decir, estoy en un directorio y paso a un directorio que está dentro de él, o cd al padre, que era el cd barra, dos puntos, ¿vale? Pues const int cd a padre igual a 0, igual a 1, y como no sé si va a tener un const, un cd barra, pues voy a poner también un código cd a raíz, porque si me encuentro un cd espacio barra, sé que me tengo que ir al nodo raíz de todo, es decir, si me encuentro un cd espacio barra, me tengo que ir aquí, arriba, ¿vale? Si me encuentro un cd punto punto, sé que si estoy aquí me tengo que ir a su padre, y si me encuentro un cd espacio un nombre, sé que si estoy aquí me tengo que ir a su hijo que se llame así. Entonces, lo que hago es const int cd a raíz, que es código 2. Entonces esto lo vamos a cambiar por aquí a código 3, código 4 y código 5, ¿vale? Bien, entonces mi función procesar línea lo único que me hace es decirme de qué tipo de línea estamos hablando. Entonces, else, vamos a hacer lo siguiente. Si la línea empieza con $, sé que es un comando. Puede ser o un cd o un ls. Pues bien, vamos a hacer otro if else. If. Vamos a coger aquí el comando, como lo habíamos cogido ya antes. Esto puede ser o cd o ls. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a declarar un nuevo string, const string cd, que es igual a cd. Y const string ls, que es igual a ls. ¿Vale? Simplemente, ahora, if comando es igual a cd, lo que hago es hacer un return según qué. Según qué. Pues hago lo siguiente. Vamos a declarar otros string más que son const string raíz, perdón, con mayúscula, raíz, es igual a la barrita. Const string padre es igual a los dos puntos. ¿Vale? Y ya está. Entonces, lo que hago es lo siguiente. He cogido los dos primeros, ahora voy a coger desde el principio hasta el final. ¿Vale? Es decir, de donde. Si tengo yo esto, a ver si me voy a donde me tengo que ir. Si tenemos esto y estamos aquí, pues ahora tenemos que coger el resto de la cadena. Ya sea una barra, unos dos puntos, lo que sea. Para ello, ¿qué es lo que hago? Pues me voy aquí, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Esta es la posición 5. Siempre vamos a tener la posición 5, va a empezar en un CD, va a empezar el directorio al que me muevo, que puede ser o una barra, o dos puntos, o un nombre de fichero. Entonces, lo que hago es lo siguiente. If comando a igual a cd, vamos a poner string directorio igual a línea substring desde la posición 5 hasta la posición perdón, o de tamaño le digo línea.length. ¿Por qué le digo línea.length? Porque el comando substring, si yo le digo quiero coger una cadena de tamaño 2 desde esta posición, pues me coge desde esa posición 2 caracteres. Si yo le digo cógeme una línea desde la posición tal, cógeme una subcadena de tamaño 100, si yo no tengo 100 caracteres desde la posición en la que estoy, no me quedan 100 caracteres, lo único que me hace es cogerme desde ahí hasta el final. Entonces, para yo pasarme, o para coger hasta el final,
lo que digo, pues mira, línea.length, porque yo sé que desde una posición, como máximo, voy a tener el número de caracteres de esa cadena. Entonces, para yo pasarme seguro y coger desde la posición 5 hasta el final, pues digo, me coge una subcadena desde la posición 5 hasta que tengas por lo menos el tamaño de la subcadena. Como no va a haber suficiente, me va a coger solo hasta el final, desde la posición 5 hasta el final de la cadena. ¿Vale? Entonces simplemente hago eso. String directorio. Y ahora lo que hago es lo siguiente. If. Vamos a poner por aquí un entero que va a ser código, código devuelto. ¿Vale? O vamos a llamarlo simplemente código. If directorio es igual a raíz, entonces código es igual a cd raíz. Else if directorio es igual a padre, pues código es igual a cd a padre. Y si no, pues código es igual a cd a hijo. ¿Vale? Estas son las tres situaciones que se nos pueden dar. Si estamos en un comando cd, podemos o movernos a raíz, si tenemos cd espacio barra, podemos movernos al directorio padre si tenemos cd espacio punto punto, o nos podemos mover a un directorio hijo si tenemos cd espacio un nombre cualquiera. Entonces, según que sea, pues devuelve un código u otro. Que no es un comando cd, que por tanto es un comando ls, pues simplemente else código es igual a ls. Y ahora ya lo que me queda por saber es si no es un comando, es decir, si la primera línea no es un dólar, si el primer carácter de la línea no es un dólar, es pues con un comando. Es una salida de un comando, en este caso una salida de un comando ls. Pues me queda por saber si es una salida con respecto a un directorio, con información de un directorio o con información de un archivo. Para ello simplemente lo que hago es lo siguiente. Vamos a declarar una nueva cadena, que vamos a llamarla por aquí const string dir, que es dir. Porque ya hemos visto que en mi entrada, si estoy con un directorio, lo primero que aparece es el dir, ¿vale? Y si no es un número. Entonces lo que hago es lo siguiente. Lo que hago es cogerme, si no es un comando, lo que me hago es string eh, mm, tres primeros caracteres es igual a cogerte la línea, el substring que empieza a la posición 0 y que tiene un tamaño 3. Entonces ahora, si esos tres primeros caracteres son igual a dir, pues código es igual a, no sé, directorio. Y si no, es porque no es un dir, entonces estamos en un fichero, es igual a fichero. ¿Vale? Y ya simplemente lo único que me queda por hacer es hacer un return de código. A ver, este ls no le ha gustado. ¿Por qué? ¿Por qué no te gusta? Ah, porque lo he definido dos veces. Vale. Ajá. Vale, a ver cómo lo llamamos esto. Si esto lo llamamos ls, esto lo podemos llamar. Vamos a llamarlo comando. Vengamos, comando ls y comando cd. Entonces aquí ls tal que cual. Esto aquí ahora es comando cd. ¿Vale? Ya está. Repasamos esta función. Esta función se coge una línea de la entrada y dice, el primer carácter es un dólar.
Sí, pues entonces es un comando. Vamos a ver qué comando es. Me cojo la subcadena que empieza en la posición 2 y que tiene tamaño 2, porque el CD y el LS tienen longitud 2. Me cojo esa subcadena y miro si es un CD o si no. Si no, sé que es un LS, código igual a LS. Y si es un CD, voy a ver qué tipo de CD es. Si es un CD al padre, es decir, salto al directorio anterior, sea un CD a uno de los hijos del directorio en el que estoy, o sea un CD al directorio raíz. Entonces, simplemente lo que hago es cogerme la subcadena final de esa cadena de texto que es un comando CD, que empieza de la posición 5 hasta el final. Y para que me coja desde la posición 5 hasta el final, me aprovecho de cómo funciona la función substring y le paso un tamaño que yo sé que va a ser lo suficientemente grande como para llegar al final de la cadena o pasarme. Porque si me paso, simplemente lo que me va a hacer es cogerme de la posición 5 hasta el tope que pueda coger. Entonces, me cojo esa subcadena y ahora veo si es el directorio raíz, es decir, si es una barra, si es un salto a directorio padre, es decir, si la cadena es punto punto, o si no. Entonces es un CD al hijo. Entonces, eso para los comandos. Que el primer carácter no es un dólar, no un comando, es una salida. Pues voy a ver si es una salida que se corresponde con información de un directorio o con información de un fichero. Entonces lo que hago es cogerme los tres primeros caracteres de esa cadena, desde la posición 0, tres caracteres, y ver si es igual a dir, en cuyo caso es un directorio, o no, en cuyo caso es un fichero. Y ya está. Esta sería mi función. Ahora, en función, valga la redundancia, de que me devuelva este método, yo voy a hacer una cosa u otra con esa línea. ¿Vale? Pues vamos a ver qué vamos a hacer. Aquí tenemos esto, procesar línea, y vamos a declarar un entero código igual a procesar línea. Vale. Y ahora, pues vamos a hacer un switch. Como tenemos un entero, el código es un entero, vamos a hacer un switch con código. ¿Vale? Entonces aquí le metemos un case. Case. Un segundito que conecto el ordenador. Case. Vamos a ver todos los casos. Case CD a raíz. CD a raíz. Break. Case CD a padre. Break. Case CD a hijo. Break. Case ls. Break. Case directorio. Break. Y case fichero. Break. Bien. Vale. Entonces, para cada una de estos tipos de líneas vamos a hacer una acción distinta. ¿Vale? Vamos a ir leyendo las líneas y vamos a ir construyendo esta estructura de directorio. Para ello, lo que hacemos es, nos vamos a declarar un nodo que va a ser el nodo raíz. Entonces, lo que hacemos aquí es nodo raíz, que en inicio va a ser nulo. Va a ser, yo qué sé, ¿no? Nodo raíz. Entonces, cuando nos encontramos la primera línea, el primer CD, a ver, vamos a tener aquí un booleano que va a ser si se ha creado ya el nodo raíz, ¿vale? Nodo raíz creado. Que de hecho lo podemos crear ya, ¿vale? Lo podemos crear ya. Vamos a crearlo directamente. Nodo raíz es igual a un nodo que tiene dentro su nombre barra. Su peso -1, porque no lo sabemos. Su padre null ptr.
porque no sabemos cuál es, por tanto el puntero lo ponemos en nullPTR. Y su hijo también nullPTR. Ahora mismo no hemos reservado memoria para su hijo, por tanto, a null. ¿Vale? Ya tenemos nodo raíz. Bien. Ese es nuestro nodo raíz. Ahora mismo lo único que sabemos es su nombre, su peso no lo sabemos, por eso le ponemos un -1. Y su padre no tiene, lo vamos a poner a nullPTR, null pointer. Y su hijo tampoco lo sabemos, así que nullPTR también, null pointer. ¿Vale? Entonces, si CD, vamos a declararnos por aquí un nodo que se va a llamar nodo actual. Como ya hemos dicho, vamos a empezar a movernos por esta estructura de directorio y tenemos que saber en cada momento dónde estamos. Entonces vamos a tener una variable nodo actual que va a ser igual al nodo en el que estemos. O puede ser también un puntero si queréis. Vamos a declararlo como un puntero si queréis. Un puntero a nodo. ¿Vale? Que va a estar apuntando al nodo en el que nos encontremos. ¿Vale? Entonces, si cd es raíz, pues simplemente lo que hacemos es actual igual a raíz. ¿Vale? Es decir, si tengo un CD a nodo raíz, lo único que hago es que mi puntero que apunta al nodo raíz, es decir, mi puntero que apunta al nodo actual en el que estoy, que puede ser, por ejemplo, el nodo A, estoy apuntando aquí, tengo un puntero que está apuntando aquí. O puedo ser, si estoy apuntando aquí y ahora hago un CD a él, mi puntero al nodo actual está apuntando aquí. Pero si me encuentro un CD a padre, un CD barra, CD espacio barra, hago simplemente que apunte al nodo raíz, que va a estar aquí. Entonces simplemente lo que hago es que en actual, que es un puntero, le meto la dirección del nodo raíz. ¿Vale? Por eso le pongo el ampersand. Raíz sería un nodo, el ampersand es la dirección de ese nodo. De hecho, si yo quito esto, me chilla. Me dice, oye, no le puedes asignar a un puntero, a nodo, un puntero. Le tienes que asignar la dirección de un puntero a nodo. Por tanto, le pongo delante el ampersand y ya estoy cogiendo de la variable raíz, que es un nodo, estoy cogiendo su dirección. Y por tanto, a actual, que es un puntero a nodo, le estoy metiendo la dirección de memoria en la que está el nodo raíz. ¿Vale? Entonces, con el ampersand, yo tengo una variable, con el ampersand cojo la dirección de esa variable. Entonces hago que actual apunte al nodo raíz. Vale. ¿Que tengo que apuntar a padre? Vale. Yo estaré en un cierto nodo actual. Pues lo que hago ahora es que actual va a ser igual a actual padre. ¿Vale? Fijaos lo que estoy haciendo. Yo tengo un cierto puntero. Vamos a irnos aquí al escaledrado. Imaginad que tengo aquí la estructura de directorio bien dibujada. Esto lo vamos a eliminar. Bueno, o no, vamos a dejar. Vamos a moverlo un poco por aquí. Tú no te muevas. Yo tengo un cierto puntero que está apuntando aquí, a este directorio. ¿Vale? Este puntero, este nodo, tiene dentro su tamaño, su nombre, un puntero a su directorio padre y un puntero que es la dirección de memoria de sus hijos. ¿Vale? En este caso, como yo estoy haciendo un cd punto punto, desde este directorio yo me quiero mover a su padre. ¿Qué es lo que hago? Pues a este puntero a nodo le asigno este puntero de aquí, que es otro puntero. ¿Vale? Entonces simplemente lo que hago es que el puntero este, que antes apuntaba al directorio cmwra, ahora lo que va a apuntar es a donde apunte nodo directorio padre. Va a apuntar aquí. Entonces simplemente lo que hago es asignarle al nodo actual el campo padre del nodo actual al que estoy apuntando. ¿Vale? Y recordemos que cuando yo estoy con un puntero a un struct, para acceder a los campos lo hago con el operador menos mayor, es decir, el operador flechita. No puedo hacer actual punto padre, hago actual flechita padre. De este modo, del nodo al que estoy apuntando ahora mismo, del nodo al que estoy, el nodo actual en el que estoy cogiendo su nodo padre, que es un puntero, ¿vale? Estoy cogiendo un puntero a su padre y se lo estoy asignando a actual. De este modo hago que actual pase de apuntar a un nodo a apuntar a su padre, ¿vale? Ahora cd a hijo. Aquí hay que hacer una cosita, porque ahora no tengo un solo hijo, tengo varios. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues hago lo siguiente.
Si os parece, vamos a añadir un nuevo campo más, que es el número de hijos, que nos va a hacer falta, ¿vale? Número de hijos, ¿vale? Me va a hacer falta porque voy a hacer con memoria dinámica, tengo que saber cuántos elementos puedo recorrer, ¿vale? Entonces aquí en nodo raíz, el inicio, vamos a decir que tiene 0 hijos, ¿vale? Entonces ya tengo, dentro del nodo tengo la información de su nombre, cuánto pesa, cuántos hijos tiene, un puntero a su padre y un puntero a la dirección de memoria donde guardo todos sus hijos. Vale. Entonces lo que hago es lo siguiente. Como estoy moviéndome a un hijo, no sé a cuál de los hijos me estoy moviendo. Entonces tengo que devolver un puntero al hijo correcto. Para ello lo que hago es lo siguiente. Voy a devolver un puntero a nodo, que va a ser obtener hijo. ¿Y qué le voy a pasar? El string línea, que es el string del CD que estoy considerando. Bien, entonces me declaro que un string hijo, que va a ser igual a línea, punto, substring 5 línea, punto, length. ¿Vale? Que es lo mismo que habíamos hecho aquí. Para cogernos el final de la línea. Un CD es asterisco, espacio, CD, espacio, una cosa. Ahora voy a coger esa cosa, que va a ser el nombre del hijo. ¿Vale? Entonces aquí tendría el nombre del hijo. Vamos a poner, si queréis, nombre de hijo. Y ahora lo que vamos a hacer es recorrer los hijos del nodo actual en el que estamos. Por tanto, vamos a pasar aquí como referencia constante el nodo actual. ¿Vale? Entonces lo que hacemos es for in post igual a 0, post menor que actual número de hijos. Ah, no, perdón, esto es un nodo. Si esto es un nodo, lo hago con punto, número de hijos. Post más. ¿Vale? Hacemos lo siguiente. If, vamos a declarar aquí un nodo, un puntero a nodo, perdón, puntero a hijo, que de inicio es nullptr. De inicio no sé lo que vale. Y ahora, si actual punto hijos post punto nombre es igual a nombre hijo, pues lo que hago es que puntero a hijo va a ser igual a ver si lo hago yo bien, actual punto hijos más post, ¿vale? Y aquí simplemente hago return de puntero a hijo. Bien, una cosa que quería hacer por aquí, para poner esto más fino, y ahora entro a explicar de nuevo el código este, es simplemente voy a añadir un flag encontrado igual a false, para que en cuanto yo encuentre el hijo me salga del bucle for, ¿vale? Y no encontrado, pues en cuanto lo encuentro, pongo encontrado igual a true y cierro, ¿vale? De este modo, en cuanto yo me encuentre un hijo que tenga el mismo nombre, lo que voy a hacer es poner encontrado a true, por tanto, en la siguiente vuelta no encontrado va a valer false y me salgo del bucle, ¿vale? Esto es simplemente para que sea más eficiente. Podría recorrer entre los hijos y no pasaría nada, pero esto es simplemente para que en cuanto lo encuentre me salga. Y aquí estoy utilizando un poco de aritmética de puntero, ¿vale? Actual punto hijo es un puntero que apunta a la primera dirección de memoria donde están almacenados todos los hijos, que están almacenados de forma contigua, uno pegadito a otro, ¿vale? Entonces, cuando yo hago actual más post, eso lo que hace es mover ese puntero post veces saltándome lo que ocupa un nodo, ¿vale? Entonces, como estoy poniendo post, si le sumo 0 me quedo en la primera posición. Si le sumo 1, paso al siguiente nodo hijo. Si le sumo 2, al siguiente y así. Entonces aquí simplemente actual hijos más post me mueve el puntero a hijo donde yo quiero. Y ya simplemente lo devuelvo. ¿Vale?
todos podéis practicar. Otra opción correcta sería hacer actual.hijos post. Vamos a quitarlo si queréis aquí, actual.hijos post. Esto me dice que da error porque estoy asignando, le estoy asignando un nodo a un puntero a nodo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ponerle el ampersand a todo esto, ¿vale? De este modo, accedo al hijo en esa posición y obtengo su dirección de memoria, que es la que le meto al puntero, ¿vale? Es otra forma de hacer. A mí, por ahora, lo voy a dejar como hemos hecho antes. Actual.hijos más post. Y veis que es igual de correcto, ¿vale? Entonces, con esta función, devuelvo un puntero apuntando al hijo de ese nodo que tiene el nombre que corresponde, ¿vale? Entonces, eso lo voy a llamar aquí, c de hijo. Lo que hago es que actual es igual a que a obtener hijo, le paso el nodo actual y le paso la línea que estoy leyendo, ¿vale? Fijaos aquí que no le paso actual directamente, le paso asterisco actual, porque mi función lo que recibe es un nodo, no recibe un puntero a nodo. Como lo que recibe es un nodo, no le puedo pasar directamente a actual, que es un puntero a nodo. Le paso la variable o el objeto al que apunta ese puntero. Es decir, le paso asterisco actual. Igual que dada un objeto o dada una variable con el ampersand delante obtengo su dirección de memoria, dada una dirección de memoria, o dicho de otra forma, dado un puntero, con el ampersand obtengo el objeto que está en esa dirección de memoria. ¿Vale? Entonces, por eso uso aquí el asterisco. Vale, ahora no me queda el ls, que va a ser el más complicado, y el caso de directorio y el caso de fichero. ¿Vale? Entonces, si es un ls, a ver cómo hacemos esto, porque si es un ls, yo lo que quiero es procesar las siguientes líneas. De hecho, el ls no me va a hacer falta. Voy a procesar las siguientes líneas y las voy metiendo como hijos del nodo actual en el que estoy. Entonces, este caso me lo puedo saltar. ¿Vale? Este no me hace falta. ¿Por qué? Porque yo, imaginaos que he hecho un CD y estoy aquí. Vamos a hacerlo con este que es más bonito. Y estoy en A. He hecho un CD de A. Y ahora hago un ls. Leo esa línea, la proceso, sé que es un ls, ¿vale? Muy bien, no hago nada. Lo siguiente que me venga me interesa. Y empiezo a leer líneas. Si esa línea es un directorio, después de hacer un ls, yo sé que es un hijo del nodo en el que estoy. Pues lo meto como un hijo del nodo en el que estoy. Si estoy apuntando a, si mi nodo actual está apuntando a, todo lo que me muestre el ls son hijos de ese nodo A. Pues lo voy metiendo como hijos del nodo A. Cuando me encuentre otro comando, un cd, pues obraré en consecuencia. Me saltaré al hijo que toque, o me iré al padre, o me iré a la raíz, o lo que sea. Entonces yo hago un cd, me pongo en el directorio en el que esté, que ya habéis visto cómo lo hago de sencillo con los cd, y cada línea de fichero de directorio que lea es un hijo del directorio actual en el que estoy. Tengo que tener cuidado con algo. Imaginaos que los del Advent Code son un poquillo malos y saltan varias veces al mismo directorio y hacen varias veces un ls del mismo directorio. No puedo, cada vez que me encuentre el directorio E, meterlo como un nuevo hijo de A. Entonces me va a salir un montón de veces el E como un nuevo hijo. No, yo quiero meterlo solamente una vez. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Para cada hijo que me encuentre, ver si ya lo he metido y si no lo he metido, meterlo. ¿Vale? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer. Vamos a hacer eso. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una función que, dado un nodo y dado un hijo, me dice si, y dado el nombre de un hijo, me dice si ese nombre está allá o no. ¿Vale? Entonces esto es simplemente una función que le devuelve un booleano, sí o no. Está hijo. Recibe un nodo constante y el nombre de un hijo. Entonces, esto simplemente lo que hace es poner un booleano está igual a false. Entonces, el patrón típico
de cómo buscamos un elemento en un vector, ¿vale? Bool está igual a false y hacer un bucle for como el que hemos hecho antes. For int post igual a 0, post menos estricto que nodo número de hijos, post más, if nodo.hijos post.nombre es igual a nombre hijo, está igual a true. Y me salgo tanto si he llegado al número de hijos o no está. En cuanto está, se pone a true, esto vale false y me salgo. Y ya devuelvo el está. ¿Vale? Así de sencillo. Es una función que yo le paso un nodo, un nombre de un posible hijo y me dice si ese hijo existe o no existe. ¿Vale? Pues perfecto. Vamos a seguir por ahí. Vale, ya tenemos eso. Esto es una función. Y ahora lo que voy a hacer es, si es un directorio, lo que hago es lo siguiente. Llamar a una función añade hijo, que le pasa el nodo actual y le pasa la línea en la que estoy. ¿Vale? Vamos a definir esa función. Y va a ser una función void, no va a hacer nada, ¿vale? Entonces va a ser una función void que dice añade hijo. Que como hemos dicho, recibe un nodo por referencia. En este caso, no constante, porque lo quiero modificar, le quiero añadir hijo. Y recibe una línea que tengo que procesar. ¿Vale? Bien. Pues vamos a procesar esa línea. Si os parece, le vamos a pasar incluso un booleano que me dice si es un directorio o es un fichero el hijo, ¿vale? Directorio. Si estamos en directorio, esto se pone a true, ¿vale? Porque estoy pasando, vamos a añadir un hijo que es un directorio. Cuando no, pues voy a hacer lo mismo, añade hijo, le paso el nodo que sea, el nodo en el que estoy, la línea a procesar y le digo que no es un directorio. Como no es un directorio, sé que es un fichero, ¿vale? Añade hijo, ¿vale? Bien. Entonces, si es un directorio, lo primero que tengo que hacer, a ver, sí. Si es un directorio voy a hacer una cosa y si es un archivo hago otra, ¿vale? Bueno, pues si es un directorio hago lo siguiente. String nombre directorio. ¿A qué es igual? Pues a línea punto substring y vamos a ver cómo son las líneas de directorio, que son dir espacio el nombre. Pues el nombre, ¿en qué posición empieza el nombre? 0, 1, 2, 3, en el 4. Pues vamos a coger el nombre de directorio. Desde la posición 4 hasta dónde? Hasta línea.length. De este modo cojo desde la posición 4 hasta el final. ¿Vale? Bien. Entonces lo que hago es lo siguiente. If no está hijo, ¿quién es el hijo? Pues nodo y el nombre del hijo. Nombre, directorio. Si no está hijo, llama a una función que ahora voy a definir, que es vamos a llamar esto, si queréis, procesa hijo. Procesa hijo, ¿vale? Aquí por aquí vamos a llamar procesa hijo. Y procesa hijo. Vale. Entonces, si no está, lo añado. Añade hijo. ¿Vale? Añade hijo, que le paso el nodo, le paso cómo se llama el directorio y le paso su tamaño. Que como ahora mismo no lo sé, pero con un directorio le paso -1. Bien. Esto va a ser otra función que está por aquí, void, añade hijo, a la que le paso un nodo y le paso
nombre hijo y le paso un entero que va a ser el peso del hijo. ¿Vale? Vale. Entonces aquí le estoy pasando el nodo al que le tengo que meter el hijo, el nombre de ese hijo, en este caso el nombre del directorio, y su peso. Que como un directorio no lo sé, le paso un -1. Ya veremos cómo añadimos eso, que es cuando vamos a empezar a trabajar con memoria dinámica. Y ahora, lo que nos queda es el else, que si no es un directorio es un fichero. Y si es un fichero, lo que tenemos es, en primer lugar tenemos su peso y después tenemos su nombre. ¿Vale? Entonces vamos a procesar esta de esa. Vale. Vamos a declarar aquí un entero peso. Lo primero es posición, espacio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como el peso no tiene un tamaño fijo, puede ser 5 cifras, 6 cifras, vamos a buscar dónde está el espacio. Para ello vamos a usar la función find. Pues la función find simplemente hacemos línea.find. Vamos a llamarlo aquí, vamos a llamarlo espacio. Y vamos a declarar aquí una constante, nuevamente para no usar valores mágicos, un const char espacio igual al espacio en blanco, ¿vale? Entonces, nos vamos aquí. ¿Dónde estábamos? No sé dónde estoy. Aquí. Línea.find, espacio. Esto me va a devolver la posición de la primera ocurrencia del espacio. Entonces, ahora, int peso es igual a string. A ver, ¿cómo era eso? S2int, ¿vale? Que es una función que a partir de un string nos lo pasa a un entero. Y vamos a coger línea.substring desde la posición inicial hasta dónde. ¿Cuántos caracteres tenemos que coger? Pues la posición del espacio. ¿Vale? Si el espacio está en la posición 4, yo tengo que coger 4 caracteres. El 0, el 1, el 2 y el 3. Por tanto, la posición del espacio me da el tamaño de la subcadena. Y aquí tendríamos el peso. Y ahora, int nombre fichero sería igual a línea.substring, ¿desde dónde? Desde post de espacio más 1, la posición siguiente al espacio, hasta el final de la línea. Que ya hemos dicho que cuando queremos coger desde una posición hasta el final, simplemente hacemos este truquillo de coger línea left. ¿Vale? Esto no es un int, perdón, esto es un string. ¿Vale? Y nuevamente llamamos a if no está hijo, porque puede ser que hayamos revisitado un nodo y no queramos volver a añadir los hijos. Si no está hijo, ¿de quién? Node, nombre fichero. Pues si no está, llama a la función añade hijo, que recibe el nodo al que le vamos a añadir el hijo, el nombre de ese fichero, y en este caso el peso sí que lo sabemos, no un directorio, no hay que calcularlo. Hemos dicho el caso base de nuestra recursión. Por tanto, le pasamos directamente el peso que hemos obtenido de la cadena de texto. ¿Vale? Fin. Aquí lo tenemos. Entonces, esta función procesa un hijo y lo añade, tanto sea un directorio como sea un fichero. Antes lo que comprueba es que no lo hayamos añadido ya. Vale, ya nos queda la función añade hijo. ¿Cómo vamos a hacer la función añade hijo? Vamos a reservar memoria dinámica. ¿Cómo? Pues simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo, imaginaos que he estado, vamos a limpiar esto, reset canvas. Imaginaos que he estado leyendo mi estructura de directorio y le he añadido 3 hijos a un cierto nodo. Entonces yo tengo memoria reservada, si esta es mi memoria RAM, yo tengo memoria reservada de forma contigua para 3 hijos. 1, 2 y 3. ¿Vale? Y aquí estoy apuntando. Aquí, ¿qué está apuntando aquí? Pues si tengo un nodo que se llama nodo actual, por ejemplo, como es un puntero, vamos a hacer que sea un puntero. Actual, hijos, está apuntando aquí. ¿Correcto?
actual hijo está apuntando a la dirección de memoria que yo he reservado para dar la información de todos los hijos, ¿vale? Que será lo que sea. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Como voy a añadir un nuevo hijo, tengo que reservar memoria para 4 hijos. Yo no puedo coger la memoria que ya he reservado y añadirle un cachito más. Eso no se puede hacer o nosotros por lo menos no sabemos hacer. ¿Qué es lo que sabemos hacer nosotros? Reservar memoria para 4 hijos, copiar el contenido que ya tenía y en el cuarto espacio adicional meter el nuevo hijo. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Tengo mi actual hijo apuntando a esta memoria. Voy a reservar memoria para otros 4, para 4, perdón, vamos a hacerlo bien. Vamos a ponerlo así discontinuo, ¿vale? Ahora para 4 hijos. 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Algo así. No sé por qué se ha puesto de este color. Pues no sé por qué está así más feillo, pero bueno, hemos reservado memoria para 4 hijos. Bien, esto lo voy a rellenar como símbolo de que ya tengo aquí información. Background 0, 0. ¿Vale? Aquí tengo cierta información y aquí no. Entonces, reservo memoria para 4 hijos. Estos 4. Esto lo voy a reservar con un cierto puntero eh, auxiliar, ¿vale? El que sea. Auxiliar. Un cierto puntero. Esto es un nodo asterisco, ¿vale? Porque voy a reservar memoria para nodos. Reservo lo que toque. Una vez que he hecho eso, copio la información que ya tengo en estos nodos. En estos nodos le copio la información. La que sea. Ahora lo que hago es liberar la memoria a la que está apuntando actual hijo. Es decir, hago un delete corchete actual hijo. Porque yo ya he copiado, esta información la he copiado ya aquí. Y esta ya la libero. Vamos, la libero, la vamos a poner, pues, punteadita. ¿Vale? La he liberado. ¿Veis? Que ya está punteadita. ¿Vale? Esto ya. Y no tiene ni siquiera tiene. Ni siquiera tiene ya relleno. Porque la he liberado y yo ya no sé lo que hay ahí. ¿Vale? Y ahora hago que actual hijos, en lugar de apuntar a esta memoria que ya la he liberado y por tanto ya no apunta a ella, porque ya la he liberado, ya no es mía, apunte a la nueva que he reservado. Y ya lo único que me queda es, en la nueva posición que me sobra, yo he reservado memoria para número de hijos más 1, meter la nueva información. Simplemente meto aquí mi nueva información. ¿Vale? El nodo auxiliar, cuando acabe la función, desaparecerá y tendré ya el nodo actual apuntando a su nueva memoria con hijos. Y esta de aquí ya estará liberada. ¿Vale? Pues eso es lo que voy a hacer. Añade hijo, lo que hace es lo siguiente. Vamos a declarar ese puntero a nodo auxiliar. Que hace un new nodo de cuánto? De nodo, número de hijos, ¿vale? Número de hijos más 1. ¿Vale? Hasta aquí he reservado memoria para más hijos, para un hijo más. Vale, ahora voy a copiar lo que ya tengo, lo voy a copiar en esta nueva memoria. For post nombre de hijo, perdón, nodo punto número de hijos. Lo que hago es que auxiliar post es igual a qué? A nodo.hijos post. Que simplemente estoy haciendo copiar la memoria que ya tenía, el contenido de la memoria que ya tenía en la nueva memoria. Voy cogiendo uno a uno. Me va a sobrar uno, he reservado un host para 4, pues copio el 0, el 1, el 2 y la posición 3 la tengo que rellenar a posteriori, ¿vale? O la relleno ahora, si queréis la rellenamos ahora. Venga, vamos a rellenarla ahora. Simplemente hacemos auxiliar nodo.número de hijos, que ahora mismo está apuntando a la última posición. Aquí es igual a... No sé si esto lo puedo hacer así, pero vamos a intentarlo.
al nombre del hijo, su peso, peso hijo. Ah, bueno, se me ha olvidado hacer una cosa que ahora tengo que añadir. Ahora vamos a corregir. Nodo padre, ¿quién es? Pues el nodo. Y nodo hijo, nullPTR en inicio. ¿Vale? Ahora mismo no tenemos hijos. ¿Vale? Voy a añadir una cosa y ahora repasamos este código. Se me ha olvidado aquí un booleano que me indique si es un directorio o es un fichero, ¿vale? Si es un directorio estará la true y si es un fichero estará la false. Por tanto, vámonos por aquí primero a mi nodo raíz. ¿Dónde está? Falta, ¿cuál es el segundo campo? ¿No? El segundo campo, en mi nodo raíz, es un nodo que se llama barra, que es un directorio, y ya está, ¿vale? Ya tengo aquí esas tres cositas, ¿vale? Su nombre, si es un directorio o no, su peso, que en inicio es -1, su hijo, que en inicio es 0, el padre, nullPTR, y su hijo, nullPTR, ¿vale? Bien. Y ahora aquí, el nuevo hijo que tengo que añadir, que está aquí, le paso su nombre. ¿Es un directorio o no? Pues eso lo tengo que pasar aquí. Añade hijo, bool, directorio. Aquí, directorio. ¿Vale? Entonces yo cuando llamo aquí a la función, pues si es un directorio, le digo que true. Y si es un fichero, pues le digo que no es un directorio. False. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿dónde estábamos? Aquí añade hijo, para nodo auxiliar, y un nodo. Hemos copiado y vamos a añadir esto. Nos falta una cosilla porque le hemos añadido su nombre, si es un directorio o no, su peso, su padre y los hijos. ¿Y esto qué le pasa? Vale. ¿Se puede? ¿Y a ti qué te pasa? Pues tenemos nombre, si es un directorio o no, su peso. El número de hijos de inicio es 0. Vale, ya tenemos, ¿vale? Mirad, hemos dicho que auxiliar, la última posición, es un nuevo nodo que ¿qué tiene? Su nombre es el nombre del hijo que hemos añadido. ¿Es un directorio o no? Pues según lo hayamos pasado aquí un true o un false, indicando si el hijo nuevo es un directorio o es un fichero. ¿Cuál es su peso? Pues el peso del hijo, que aquí, si es un directorio nuevo, lo ponemos a -1 y si es un fichero, le ponemos el peso que nos dice la línea correspondiente. ¿Vale? Bien. Vale. El nombre que nos dice la línea correspondiente. Ahora, ¿cuál es su padre? Pues el nodo al que le estaremos añadiendo el hijo. Es decir, si yo estoy añadiendo este nodo como hijo de este otro, su padre es ese otro, ¿vale? Pues entonces simplemente me cojo el nodo que le paso como parámetro y cojo su dirección de memoria con el operador ampersand. Y por último, un puntero que apunta a nullptr, ¿vale? Y ya lo que me queda aquí es simplemente, a ver, lo que me queda aquí es if eh, nodo.hijos es distinto de ptr, pues hago, libero la memoria, delete nodo.hijo, ahora hago nodo.hijo igual a auxiliar y nodo.número de hijos más. ¿Vale? Aquí lo que hago es, creo memoria para tantos hijos como tuviese más uno, porque voy a añadir uno más. Relleno la primera posición de memoria con lo que ya tenía. La última posición de memoria, la adicional que he creado, la relleno con el nuevo hijo. Y ahora, si los hijos no es un puntero a nulo, si ya había hijos antes, porque si es un puntero a nulo, simplemente pues no tengo que liberar nada, pero si no es un puntero a nulo, sí que tengo que hacer un delete, ¿vale? Delete corchete, nodo.hijo. Libero la memoria que ya tenía. Ahora hago que mi hijo apunte a la nueva memoria que he reservado y aumento el número de hijos en 1, más.
Si tenía 2, pues ahora tendré 3. Si tenía 3, ahora tendré 4, etc. Y con esto habremos añadido los hijos. Pues bien, con estas funciones ya hemos recorrido la estructura de directorio entera y hemos construido ese árbol de directorios. ¿Qué nos queda ahora? Pues calcular el peso de los directorios. ¿Cómo? De forma recursiva. ¿Vale? Vamos a hacerlo. Vamos a hacer aquí una función que devuelve un entero, calcula peso, que lo que hace es lo siguiente, recibe un nodo, y hace lo siguiente. If nodo. Si es un directorio, calculamos su peso de forma recursiva. Hace lo siguiente. Int suma o int peso, si quieres ponerlo aquí, mira, vamos a hacerlo aquí. Int peso igual a 0. A ver, igual a 0. Sí. For int pos igual a 0. Pos menor que nodo punto número de hijos. Pos más peso más igual, calcula peso de qué? De nodo.hijos pos. ¿Vale? Es decir, si es un directorio, su peso se calcula en base al peso de su hijo. ¿Vale? Por tanto, volvemos a llamar a la función calcula peso para cada uno de sus hijos. Esa función calcula peso me va a devolver el peso de cada hijo y lo voy a ir acumulando. ¿Vale? ¿Que no? Else. Si no a un directorio, a un fichero. Pues simplemente return nodo.peso, que es nuestro caso base de recursión. Es decir, si llega un fichero, no tengo que seguir explorando su hijo, porque no tiene. Los ficheros no tienen hijos, los que tienen hijos son los directorios. Entonces, lo que hago es que si llega un fichero, directamente devuelvo su peso. Es el caso base de la recursión. ¿Vale? Y ahora lo que me queda es, pues, perdón, esto vamos a hacerlo bien. Peso es igual a nodo.peso. Y aquí, return de peso. Y además de eso, lo que tengo que hacer, evidentemente, es, si es un directorio, pues nodo.peso igual a peso. ¿Vale? Y con esta función recursiva tan chiquitita y tan bonita, lo que hago es recorrer la estructura entera de directorio y poner el peso correspondiente a cada directorio. Fijaos, partiría del nodo raíz. El nodo raíz no sé cuál es su peso, -1. Paso a calcular el peso de su hijo. Nodo A no sé su peso, es un directorio. Paso a calcular el peso de su hijo. Nodo E no es un directorio, no sé su peso. Paso a calcular el peso de su hijo. ¿Cuántos hijos tiene? Solamente el I, que es un directorio. ¿Pesa 10? Pues devuelvo un 10 y este pesaría 10. El directorio E pesa 10. Ahora, 10 más qué. ¿Esto es un fichero? Sí. Pues vamos a poner que pese 20. 10 más 20, 30. ¿Esto es un fichero? Sí. Vamos a poner que pese 50. 30 más 50, 80. ¿Y esto es un fichero? Sí. Vamos a poner que pese 20. 80 más 20, 100. He acabado de recorrer todos los hijos de A. Por tanto, ahora subo en la recursión y me devolvería aquí un 100. Pongo que este nodo pesa 100 y devuelvo 100. Por tanto, acumulo en el peso del directorio raíz 100. Bajo aquí a un fichero, sí, vamos a poner que pese 20. El directorio raíz pesa 100 más 20, 120. Bajo a c.dat, vamos a poner que pese 30. El directorio raíz pesa 120 más 30, 150. Bajo a D, ¿es un directorio? Sí, conozco su peso, por tanto, no. Recursión. Vamos a bajar aquí. Tenemos esto con 150, ¿vale? El raíz 150. Bajamos a D. J es un fichero, pesa 10. Pues venga, 10. 20, 30. Venga, 10, 20, 30. 60. ¿El directorio este tiene hijos? No, por su peso es 0. 60. Por tanto, D pesa 60. Por tanto, la raíz pesa 60. Más 150 o 210. Ya tenemos el peso de todos los directorios. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho por recursión. Aquí, si es un directorio, sumamos el peso de su hijo, llamando de forma recursiva a calcula peso. ¿Cuál es el caso base de nuestra recursión? Que sea un fichero.
sea un fichero peso igual a nodo.peso. Y ya hemos acabado, ¿vale? ¿Que no? Pues tenemos que devolver el peso y subir arriba la recursión y acumular las cosas, ¿vale? Bien, eso ya lo tendríamos. Por tanto, hemos procesado esto. Una vez que lo hemos procesado, aquí simplemente llamamos a calcula peso pasándole el nodo raíz, que el nodo raíz ya tendrá colgando, después de este procesamiento que hemos hecho de la entrada, ya tendrá colgando a todos sus nodos hijos y calculamos a partir del nodo raíz el peso. ¿Y ahora qué nos queda? Lo que nos queda es ir recorriendo la estructura de directorio, ¿vale? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir recorriendo todos los hijos de todos los del árbol y viendo qué son directorios y cuáles pesan menos de 100.000. Y acumulando en una variable su peso total, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo hacemos eso. Es decir, vamos a partir de aquí y vamos a decir, ¿este pesa menos de 100.000? ¿Sí o no? Sí, pues acumulo su peso. Bajo a los hijos. ¿Este pesa menos de 100.000? ¿Sí o no? Sí, pues acumulo su peso. Y así sucesivamente, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo recorremos esto de una forma eficiente. Vale, vamos a hacerlo de forma recursiva, ¿vale? Vamos a hacerlo de forma recursiva. Vamos a ver cómo lo hacemos. Partimos de aquí. Si es menos que 100, acumulo su peso en una variable que voy a ir pasándole por referencia a todas las funciones. Si no, pues simplemente no lo acumulo y paso a los hijos. Pum, 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 pum. Vale, vale. Vamos a ver. Vamos a ver ahora. Calcula peso total. Partiendo del nodo raíz. Bien. Pues aquí vamos a tener una función. Void. Que va a recibir como parámetro un const, un nodo por referencia, que es no const porque no lo queremos modificar, y un entero por referencia, que es la suma donde vamos a ir acumulando los pesos de los directorios válidos. ¿Vale? Bien. Bien, entonces aquí vamos a declarar también un int suma total, que lo vamos a inicializar a 0 y que la vamos a pasar aquí, suma total. A ver, calcula peso total. ¿Vale? Ya tenemos la llamada correcta. Bien. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. If nodo punto es un directorio, hace lo siguiente. Lo primero, if nodo.peso es menor que peso máximo, que esa lo vamos a declarar aquí como una constante, const in peso máximo igual a 100.000, si no recuerdo mal. Vamos a ver. ¿Dónde está esto? 100.000, 100.000. Aquí, 100.000, ¿vale? Vamos a copiarlo y pegarlo. 100.000, ¿vale? Isconst y peso máximo, vale. Lo vamos por aquí. Vale. Si el nodo es menos que el peso máximo, suma más igual a nodo.peso. Y además de eso, si es un directorio, vamos a recorrer sus hijos. Pues lo que hago así es for int igual a 0. Bueno, vamos a llamarlo post. Ya que esto nos ofrece hacerlo así más cómodo, vamos a llamar esto post. Nodo.directorio. No, número de hijos, perdón. For número de hijos. Lo que hacemos es llamar a calcula peso total, pasándole que nodo, su posición, el hijo, y la variable suma. Nodo.hijo, ¿no? Calcula peso total. ¿Vale?
Y ya está. Y ahora ya lo único que nos quedaría aquí es hacer un cout de el peso total de los directorios válidos es dos puntos, espacio, suma total. Enter. ¿Vale? Muy bien. Fijaos lo que hemos hecho aquí. Le vamos a pasar un nodo, ¿vale? En cada caso vamos a pasarle un nodo, el que sea. Lo vamos a pasar por referencia para ahorrarnos copiarlo y lo pasamos constante porque nos queremos asegurar que no lo modifiquemos por error dentro de la función. Y además le vamos a pasar un parámetro por referencia que lo vamos a ir modificando en la sucesiva llamada a la función. De modo que como un parámetro por referencia no es una copia, por tanto lo que le hagamos a esa variable que le pasemos por referencia, se lo estamos haciendo realmente a la variable. Y así vamos a poder ir acumulando cosas en esa variable. En este caso vamos a poder ir acumulando el peso de los directorios válidos en nuestra estructura de ficheros, ¿vale? Entonces lo que hacemos cuando entramos a la función es, si el nodo es un directorio, pues lo primero que hago es ver si es un directorio válido, es decir, si su peso es menor o igual, porque pone aquí como mucho, at most, es menor o igual que el peso máximo. En ese caso, acumulo en la variable por referencia el peso de ese nodo y paso a llamar a esa variable sobre los hijos de ese nodo. Entonces, recorro los hijos y llamo de nuevo a calcular peso total para cada hijo, pasándole de nuevo la misma variable suma. De modo que en la llamada esa, la llamada suma se vaya acumulando el peso que le vaya metiendo en cada una de las llamadas, porque está pasada por referencia. Y así voy recorriendo los hijos y para cada hijo voy recorriendo su hijo y así sucesivamente. Evidentemente, cuando llega a un nodo que no sea un directorio, sino que sea un fichero, no se hace nada, se devuelve la función sin hacer nada, sin modificar suma y se pasa al siguiente. Y ya está. Entonces, en teoría, ya estaría nuestro ejercicio. Vamos a compilarlo y vamos a ver si nos damos un susto o no. ¿Vale? Vamos a movernos al directorio 7. ¿Vale? Input 7. Y vamos a compilarlo. Menos 1. Más, menos 1. Vamos a ver. No chilla, se ha ejecutado bien. Vamos ahora a ejecutarlo. Y nos debería devolver la suma de los directorios válidos. Punto barra semStation4. Vale, problema. Pues vamos a ver ahora dónde nos está dando el semStation4. ¿Vale? Aquí no puede ser. Vale. Puede ser aquí. Puede ser aquí. Puede ser aquí. Vamos a hacer aquí. Esta comprobación la vamos a hacer aquí, ¿vale? Con distinto de null ptr. A ver. Esto por aquí. Y copio y delete de nodo.hijo. Esto me lo quito. Vale. Mirad, lo que he hecho aquí es lo siguiente. Estoy pensando que el segmentation fault que me da es aquí. Si fijáis, cuando yo he ejecutado esto, me ha dado una violación de segmento, ¿vale? Segmentation fault. Cuando nos da un error segmentation fault, lo que significa es que estoy accediendo a una posición de memoria que no es mía, que yo no la poseo, que no la he reservado para mí o que no tengo acceso a ella. Entonces, he mirado dónde puedo cometer estos errores. ¿Dónde suele suceder esto? Pues normalmente cuando estamos recorriendo vectores o estamos recorriendo en este caso memoria dinámica que hemos reservado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque imaginaos que tenemos un vector, en el caso de los vectores, que tiene tamaño 10 y yo intento acceder a la posición 11. Lo más normal es que me dé un error de violación de segmento, de que estoy accediendo a una posición que no es mía, que no es correcta. ¿Vale? Entonces me he ido a donde estoy recorriendo memoria dinámica. Y aquí me ha olido a que puede venir el error por aquí. Porque fijaos, si no dos hijos es nulo, es porque no he reservado nada de memoria. Pero aquí, si yo no he reservado nada de memoria y voy a entrar a este bucle for por lo menos da una vuelta, la posición 0. Aunque el número de hijos sea 0, por tanto, post igual a 0 es válido. Por tanto, entraría aquí. Creo yo que entraría. No debería entrar, pero bueno.
Creo que no he arreglado nada. Vamos a ejecutarlo. Pero bueno, aquí lo que me aseguro es que solamente hago una copia. Es decir, solamente hago una copia de la memoria que ya he reservado, si he reservado algo, es decir, si nodos.hijo es distinto de nulo, ¿vale? En ese caso, copio la memoria y ya de paso libero la memoria que ya no me hace falta. Ya la he copiado, ya no me hace falta. Voy a compilar a ver qué pasa, porque no las tengo todas conmigo. Efectivamente. Pues vamos a ver dónde la podemos estar pifiando. Vamos a ver dónde la podemos estar pifiando. Puede ser que sea por esto. Voy a pasar un poco la grabación y lo voy a mirar un poco fuera de cámara, porque si no, a lo mejor nos tiramos aquí un rato. Bueno, creo que mejor vamos a hacer un directo. A ver. em, lo primero vamos a hacer, ver que el procesado de las líneas es correcto. Entonces, para ello, a ver. Vamos a ver dónde está reventando. Vamos a ver si es por aquí, cout, salimos de construir la estructura de fichero. Aquí, cout, salimos de calcular el peso de los directorios. Y ya por último aquí, cout, salimos de calcular el peso total. Vale. Aquí he puesto simplemente unos mensajes de cout que si se muestra alguno de estos antes de dar la violación de segmento, sé que por lo menos el código ha sido correcto hasta llegar aquí. ¿Vale? Entonces puede ayudarme a localizar dónde está el error. ¿Vale? Entonces, simplemente lo que voy a hacer es irme aquí, volver a compilar y ejecutarlo. Vale. Vemos que el error va antes de esto. Por tanto, el error está aquí, cuando estamos procesando las líneas. Bien, vamos a ver dónde puede estar el error. Vamos a ver. Lo que voy a hacer es añadir un mensaje de salida, de entrada y de salida a cada una de las funciones y ver en cuál de ellas sale el mensaje de entrada, pero no el mensaje de salida. De este modo, si yo tengo que en una función sale el mensaje de entrada, es que he entrado en esa función, pero si no hay mensaje de salida, es que en esa función hay un error que hace que el programa pete, que el programa se estropee antes de acabar la función. Entonces ya sé que mi error está dentro de esa función. Bien. Entonces, vamos a ver por aquí. Cout, entro a procesar línea. Esto es un poquillo pesado y esto con un depurador sería mejor, pero para no meterme ahora a usar depuradores, vamos a hacerlo simplemente así. A ver, entro a obtener hijo. Entro a está hijo. Y entro a procesa hijo. Vale. Calcula peso y calcula peso total no lo vamos a mirar por ahora porque hemos visto que el error viene de antes. ¿Vale? Vale, ahora vamos a poner también el mensaje de salida. Vamos a poner aquí procesar línea. Y simplemente añadimos aquí esto. Antes del return, salgo de. Salgo de. Salgo de. Salgo de. Aquí me ha faltado poner lo de añade hijo. Aquí vamos a ir out. Entro a añade hijo. Ender. Cout. Salgo de. Añade.
Muestro procesa hijo. Cout, salgo de procesa hijo. ¿Vale? Bien. Fijaos que los mensajes de cout, a ver dónde está. Los pongo, en el caso de funciones que no son void, que devuelven algo, los pongo justo antes del return. Porque si lo pongo después no se va a mostrar, sí o sí. Porque una vez que hago el return, se acaba la función, ¿vale? Vamos a volver a compilar. Lo vamos a ejecutar. Vale. O sea que entro a obtener hijo. Fijaos. Entro a procesar línea, salgo de procesar línea. Entro a obtener hijo. A ver. Pues, no tendría que salir más línea. Procesar línea, ¿cuál es? Esa línea es esta. Tendría que salir varias veces, es decir, porque lo primero que hace, lo primero que tiene mi entrada es un input, es un CD. Entonces tiene que salir por lo menos dos veces antes de hacer algo de aquí. Entonces yo creo que el error va a estar en procesar línea, porque fijaos, sale, entro a procesar línea, salgo a procesar línea, entro a obtener hijo. Cuando yo lo que esperaría es que entra a procesar línea, hace un CD, entra a procesar línea, dice que es un LS, y el añadir hijo, que está aquí, entra a obtener hijo, no tenía que ser hasta aquí, hasta la tercera línea. Por tanto, yo esperaría que primeramente entrase dos veces en procesar línea. Entonces, algo está pasando. Algo está pasando en procesar línea. A ver, vamos a poner aquí. Cout es un CD. Enter. Vamos a compilar. Yo esperaría que lo primero que me saliese se fuese cout es un CD. Es un CD. ¿Vale? Si es un CD, coger directorio. Hace aquí, hace un switch. Es un CD. Es un CD. Vale. ¿Qué tipo de CD es? Es un CD. Ahora vamos a tener que poner las llavecitas. Cout a raíz. Y esto lo movemos arriba. El if cout al padre. Enter. Y, y esto para arriba. Y else cout a un hijo. Ender. ¿Vale? CD hijo, código. Vale. Vamos a ver lo que está pasando. ¿Qué más? Compilamos. ¿Es un CD a un hijo? Pues no a un hijo. Porque el primer CD es a un directorio raíz. Por tanto, algo está fallando aquí. Es la posición 5, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Cout, el directorio al que nos movemos es directorio. Vamos a ver qué substring estamos cogiendo, ¿vale? Si es un directorio o qué estamos cogiendo. Compilamos, ejecutamos. Al que nos movemos es espacio. O sea que coge línea vacía. 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué te pasa?
cout, el carácter en la posición es línea, posición 5, end. Compilamos. Vale, perfecto. ¿Y el substring este qué hace? Es que este cosita de aquí. Ahora sí. Vale. Vale. Creo que sí. Antes me sobraban ahí unos paréntesis que no sé por qué estaban ahí. Es de la posición 5 hasta el final. Me había puesto unos paréntesis que no sé. Vamos a ver ahora qué tal. Vale. Ya ha funcionado. Ya no ha reventado. ¿Vale? Y nos ha dicho que la suma final es esta. Vamos a ver si es correcto. ¿Vale? Si a lo mejor tenía solamente ese error. Y efectivamente nos dice que es la respuesta correcta. Por tanto, todo lo que os he explicado es correcto, ¿vale? Solamente nos había fallado esa llamada, esto. Lo único que fallaba, hemos ido acotando con los CAOs de si esto no sale, debería salir, ¿por qué no funciona procesar línea? Y hemos visto que era la llamada del línea substring, fijaos qué error más tonto, que no estamos cogiendo bien el CD a dónde iba, ¿vale? Entonces vamos, lo que voy a hacer es quitar todos estos CAOs, ¿vale? Que ya no me hacen falta, para dejar esto lo más rápido, lo más limpio posible, ¿vale? Y como lo voy a subir también a GitHub esta solución, pues ya lo tenéis ahí más limpio, ¿vale? Vamos a ver, simplemente... Vale. Vamos a esto simplemente borrar los CAOs que hemos puesto. A ver, lo apropiado sería usar un depurador e ir saltando línea a línea viendo qué está pasando, ¿vale? Pero aquí por hacerlo rápido, simplemente lo he hecho con CAO, ¿vale? Si algún día me da tiempo, intentaré depurar algún programa con un depurador para que veáis cómo se hace. ¿Vale? Los pesos, tal que cual. Vamos a recompilar de nuevo. Dejemos más. Compilamos. Vale, nos queda por quitar por aquí algún cout. Se me ha escapado. ¿Dónde está? Ah, no, sí, estos cout están aquí abajo. Esto de aquí, fuera. Esto de aquí, fuera. Esto de aquí, fuera. ¿Vale? Volvemos a compilar. Vale. Y tenemos el peso correcto. ¿Vale? Vamos a ver la parte 2 y si veo que es muy compleja la hago en otro vídeo y si no en este mismo. Ya hemos visto que esta lo tenemos, vamos a ver la parte 2. Vale. Esta solución, en lugar de grabarla, simplemente la voy a hacer fuera de cámara, ¿vale? Porque suele ser reutilizar lo que hayamos hecho con, con unas pequeñas modificaciones. Y así el vídeo tampoco se nos hace muy largo, que ya vamos para las 2 horas y 50, ¿vale? Y la subo a GitHub y vosotros la miráis, ¿vale? Lo que nos pide es encontrar de todos los directorios que tenemos el más pequeño posible, que eliminándolo sea el que nos deje tener espacio suficiente en el directorio, ¿vale?
Aquí hay unos numerillos, pero vamos, ya habéis visto, ya una vez que tenemos la estructura de directorio, ya hemos sabido cómo recorrerla y ver qué directorios son los válidos, pues esto sería cuestión de recorrer la estructura de directorio y ver de los directorios válidos, válidos en este otro sentido, antes los válidos eran los que pesaban menos de 100.000, ahora los válidos son los que nos liberan suficiente memoria. Ver de todos los válidos cuál es el de tamaño mínimo. Ya hemos hecho mucho ejercicio en clase de recorrer una estructura y encontrar el mínimo que cumple una cierta condición. ¿Vale? Por esto va a ser lo mismo, solamente que en lugar de tener un vector lineal, vamos a tener un árbol, que ya hemos visto cómo lo recorremos, y vamos a tener que buscar el directorio mínimo válido. ¿Vale? Entonces, esa solución la voy a hacer aparte, no lo voy a grabar en este vídeo, y con esto acabaríamos esta explicación, que hemos repasado. El uso de funciones, el uso de memoria dinámica, el uso de punteros, funciones recursivas y hemos visto también un poco del manejo de string. Ya habéis visto cómo uso el substring, el find y no sé si he usado alguna función más, pero el find y el substring de los strings lo hemos usado, ¿vale? Entonces, pues bueno, con esto acabaríamos la explicación de este ejercicio de la Embed of Code y ya está, ¿vale? Vamos a ver si seguimos con esta iniciativa. Hasta luego.